Si te preguntas qué derechos tienes al firmar un documento, al ir al banco, al viajar en transporte público o al acudir al médico, estás en el lugar correcto. Esto es Contrato Legal. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a nuestro programa Contrato Legal, porque conocer nuestros derechos es el primer paso para ejercerlos. Esto es Contrato Legal. Mi nombre es Irma Oliva. Les doy la bienvenida a una emisión más de FM Vive y obviamente a nuestros amigos en los municipios de Montemorelos, Linares, Galeana, Doctor Arroyo, Zaragoza, Sabinas, Aramberri, Bien y Noriega y Cerralbo. Gracias por acompañarnos y comenzamos. En Contrato Legal ponemos el foco en tus derechos como ciudadano, consumidor, trabajador y persona. Este es el tema del día. Pues bien, nuestro tema del día es un tema que muchas personas le tienen un poco de temor, pero aquí vamos a ver que es algo muy sencillo. La contabilidad y el SAT. Lo que todo ciudadano debe de saber al respecto. Le doy las gracias a Román Garza que nos acompaña en los controles y les recuerdo nuestro teléfono en el estudio para que se comuniquen, nos digan las dudas que puedan tener y pues tenemos una experta con nosotros. Nuestro teléfono es el 8135-947696. Pero quiero darle la bienvenida a la contadora y máster en Administración Pública, Araceli Valdés, que nos acompaña a mí. Muchas gracias, amiga, por estar aquí con nosotros, sobre todo porque es un tema en el que es tu expertise. Tú has estado manejando esto, has estado en el SAT, manejas contabilidad y pues yo creo que nos vas a sacar de muchas dudas. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, doctora, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Esperamos que queden las dudas que tengan tus radioescuchas disipadas, sí, resueltas. Hoy es un tema un poco denso, decía yo. ¿Por qué? Porque hablaremos de un tema en el que hay mucha preocupación. Porque yo creo que más bien es desconocimiento. No se les hace tan sencillo. El tema fiscal y contable es complicado de acuerdo a la perspectiva general. Pero tú eres muy buena para esto, así que nos vas a dar todo muy sencillo. Las dudas normales en este punto es quién debe inscribirse, qué pasa si nunca has presentado declaraciones, el SAT me puede revisar depósitos bancarios. Son muchas cosas que a lo mejor no vamos a terminar en un solo programa, pero que sin embargo vamos a ver lo básico. A ver, vamos a comenzar por algo sencillo, contadora. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el SAT y qué pasa si no lo hacen? Ok. En el SAT están obligados a registrarse todas las personas mayores de edad que tengan actividad económica. O sea, todos los que realicemos actividad económica en México estamos obligados a registrarnos ante el SAT, ya sea por actividad económica quiere decir que obtengas un beneficio de dinero, es decir, que hagas una transacción comercial, un ingreso. Sí. Ahora, hay que aclarar, yo estoy hablando del SAT en general, porque obviamente tenemos una jerarquización. Hablamos del SAT federal, hablamos de un SAT estatal y hablamos de un SAT municipal. Cada uno cobra sus propios impuestos, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, al darte de alta, ¿te das de alta en los tres? No, el alta es para el Registro Federal de Contribuyentes del SAT. Federal. Pero hay un convenio de colaboración administrativa con los estados, entonces también quedas en ese aspecto dado de alta para efectos de gobierno del estado. Aquí lo importante también es señalar que ahorita, desde el 2022, el SAT invita a que se inscriban todos los mayores de 18 años, tengan o no tengan actividad. O sea, una persona o un muchacho cumple 18 años, puede irse a inscribir al SAT sin actividad comercial. Pero cuando ya es obligatorio, cuando yo empiezo a tener operaciones, ya sea salarios,
que sea emprendedor o que tenga cualquier tipo de ingreso. De ingreso. Es que siempre que haya un ingreso y una cantidad de dinero que modifique tu patrimonio, ya se considera como contribuyente, de Así alguna es. manera. Ahora, si nosotros hablamos de este punto en la inscripción, ¿qué pasa si no lo haces? Si no nos inscribimos y estamos realizando operaciones y el SAT detecta esas operaciones o esos ingresos que estamos obteniendo, entonces el SAT te puede inscribir, se llama por oficio. Ellos te inscriben sin que tú estés dando el consentimiento porque ellos están dando cuenta de tu operación, o te puede aplicar una multa por no haberlo hecho en su momento, porque si ellos están revisando otros años anteriores y detectan que tienes ingresos y no estabas dado de alta, pues ya iban pues multas. Ahí estás hablando de un tema que a mí me interesa mucho, que es la compulsa, porque muchas veces la gente dice, ¿y cómo se da cuenta el SAT que yo estoy llevando a cabo actividades en las que obtengo un ingreso? Pues obviamente porque revisas a otros contribuyentes, ¿verdad? Las actividades. Bueno, esa es una parte, pero el SAT cuenta con mucha información. O sea, el SAT cuenta con toda la información de ingresos del sistema, de toda la economía y de todos los bancos. Entonces, sí pueden detectar las operaciones. Ya una compulsa o pedirle información a un tercero relacionado con la persona, pues ya es en el caso de que estemos siendo sujetos de una auditoría. Pero ellos hacen sus cruces por sistema. Ese es un punto importante y creo que lo comentábamos hace rato porque a mí me lo ha preguntado algunas gentes. ¿Es cierto que entonces el SAT revisa mis depósitos bancarios? Así es. ¿Sí? Todos. O sea, tú puedes tener actividad y tener tu cuenta, dices, yo soy persona física y tengo mi cuenta para mis ingresos, pero tengo 4 cuentas más, pero ahí no deposito mis ingresos. El SAT va a ver las 4, las 5, las que tengas. Sí es importante tener una cuenta específica para los ingresos donde tengas la operación. Claro. Pero revisaría en su caso el SAT todas las cuentas bancarias que tú tengas. Sí, porque en realidad tú puedes tener una cuenta para salarios, o sea, tu sueldo donde estás trabajando, normalmente te lo abre la empresa en la que estás y tienes una cuenta para salarios. Así es. Pero sin embargo puedes recibir ingresos a lo mejor porque eres comerciante o porque realizas otra actividad, entonces tendrías que tener otra cuenta y en esa otra cuenta ya entrarían esos ingresos. Entonces te revisa todo. Te revisa todas, aunque no estés depositando ingresos propiamente dichos, porque a lo mejor tú tienes que te dejaron una herencia a tus papás hace 5 años y en esa cuenta tú manejas tus inversiones. Pues como ahí tú vas a tener ese antecedente de que te lo depositaron hace 5 años, no tendrías un problema si te revisan esa cuenta. Pero si empiezas a pasar de esa cuenta para de tus ingresos, si empiezas a mover esa cuenta y las empiezas a relacionar, pues vas a tener que aclarar en su momento esos movimientos, si así te lo requiere el SAT. El SAT. Ahora, ¿qué tanto, en la experiencia profesional que tienes, qué tanto tiempo el SAT te revisa y efectivamente lo haga con los contribuyentes en particular? De alguna manera la gente piensa que el SAT solamente revisa a los empresarios, pero estamos hablando de personas físicas. Sí. O sea, cualquier persona con un salario, el SAT lo puede revisar. Sí, básicamente, ¿qué tan común? Bueno, en cuestión de salarios, pues si tú presentas declaración anual, pues revisan tu declaración anual y de que venga bien hecho el cálculo y que no estés incluyendo deducciones personales que no tengas y queriendo reclamar un saldo a favor y esos detalles. Pero más que todo el enfoque del SAT va hacia otros objetivos más recaudatorios. Mi pregunta es, esta es importante en el sentido de que todos tenemos ingresos, gastamos, transferimos entre nuestras propias cuentas. ¿Qué errores más comunes cometen los contribuyentes que el SAT diga, esto no es precisamente un error? O nosotros, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué tip nos darías respecto de nuestras cuentas bancarias que podríamos hacer? Bueno, ahí más que todo prevenir
todos los detalles y llevar un orden, o sea, llevar bien controlado lo que son nuestros ingresos y nuestros gastos. Sí. Para que no se vean movimientos pues extraños. inusuales. Sí. En caso de algún movimiento diferente, por decir que vendí una propiedad, pues voy a tener también mi declaración, claro, del impuesto correspondiente. O sea, que todo esté respaldado documentalmente. O sea, para el SAT, la prueba, ajá, la reina de las pruebas es, sí, la documental. La documental. Por lo tanto, todos los ingresos que tú tengas o tus transferencias bancarias tienen que tener un respaldo en el cual haya un documento que justifique esos cambios. Ajá. Ok, pero hablaste de un punto muy importante, las deducciones. Sí, en materia de traspasos, pues sí, si es entre las mismas cuentas tuyas y se puede identificar con el puro estado de cuenta tenemos, okay. En el caso de traspasos. ¿Qué nos recomiendas entonces en ese caso para protegernos? Pues manejar el orden solamente. O sea, manejar con orden tus cuentas bancarias y declarar y que corresponda lo que tú tienes de ingresos con lo que tú manifiestas en tu declaración. Entonces es muy importante la declaración anual. Es muy importante, así es. O sea, parte de lo fundamental, pero en las deducciones, ¿qué nos puedes decir? Porque ahí como que todo mundo quiere hacer deducciones para que el impuesto sea menor. Sí. ¿Qué tipo de deducciones o qué gastos puede deducir una persona física y aprovechar esos beneficios? Bueno, conocer el régimen fiscal en que está inscrita la persona es muy importante. O sea, si tú eres asalariado, lo uniquito que tú puedes deducir son lo que se llaman deducciones personales. ¿Qué son estas? Honorarios médicos y dentales, la parte de los colegios de los hijos, pero todo está con límites. Las aportaciones que tú hagas adicionales a tu fondo de retiro, los intereses de tu casa, habitación, que pagues en crédito hipotecario. Esas son las únicas partidas que se pueden deducir en asalariados. Siempre y cuando estén pagados mediante transferencia bancaria, con cheque. Ajá. En efectivo, ninguna deducción procede. Fíjate que hay algo muy importante. Ya cuando comenzamos a hablar de eso, como que ya la gente dice, ¿será necesario tener un contador? ¿Tú nos recomiendas que tenemos que contratar un contador o nosotros podríamos hacer nuestra propia declaración? Bueno, si eres asalariado, es muy amigable el sistema. Y generalmente está precargada la información. Si tú tienes tu respaldo y coincide tu información que tienes con lo que está cargado en el sistema, tú puedes mandar tu declaración. Pero si tú ya tienes otro tipo de actividad, y a lo que quería comentar, que ahorita el más común es el régimen simplificado de confianza, que se utiliza mucho por personas físicas que no van a rebasar sus ingresos 3,5 millones al año. Ese es el común, podríamos decir que el básico, que antes de este cambio se le llamaba, que eran los repecos, ¿no? Los repecos, sí, pero bueno, es diferente la mecánica de cálculo, pero es algo similar. Okay. Entonces aquí en este caso, pues sí necesitamos llevar un control más estricto y tener la documentación soporte de nuestras deducciones, porque entonces, sí se necesita un contador. Entonces, en los casos en los que yo tenga un ingreso de 3 millones menor a 3,5 millones, algo así, 3,5 millones, no necesariamente ocupa un contador. Ahí sí, se recomienda. Ahí sí lo ocupas. Se recomienda, okay. O sea, nada más digo yo, para asalariados, pues el sistema está muy sencillo. Es muy amigable, pero ya para todo lo demás que tenga que tener sus soportes documentales, aunque sea simplificado el régimen, hay que tener el soporte documental, porque en materia de impuestos sobre la renta es muy fácil el cálculo, es un porcentaje, pero para el IVA sí necesitamos tener todas las facturas de nuestras compras y nuestros gastos. Está muy bien la información, sobre todo como tip. Como tip para los asalariados, pues bueno, no necesariamente, pero para los demás sí. Entonces ahí tendríamos que analizar cómo estamos primero. Entonces el trip inicial sería, ¿cómo estás dado de alta? ¿De qué manera se están cumpliendo tus obligaciones? Y lo más importante, que hayas presentado declaraciones. Si no has presentado ninguna declaración, ¿qué pasa?
Bueno, ahí, tenemos lo que le llaman el acta de nacimiento del SAT, es una constancia de situación fiscal. En esa constancia de situación fiscal viene el régimen en el que estamos dados de alta y las actividades que tenemos. Y hay otro documento que se llama opinión de cumplimiento. Ah, sí. Sí, ese documento, cuando tú tienes pendientes declaraciones de presentar, te va a salir negativo y te va a decir qué declaraciones tienes pendientes. Y que te van a multar. Mientras tú lo hagas de manera espontánea no va a haber multa. Entonces, Ya. en cuanto nos demos cuenta que tenemos atraso en nuestras declaraciones, pues hay que presentarlas de manera espontánea. Ese es porque un buen tip. si ya te requiere la autoridad, pues ahí ya sí va una multa. Ese es un buen tip. Entonces, revisa en qué situación estás. Ajá, con tu opinión de cumplimiento. Con tu opinión de cumplimiento, saca tu constancia de situación fiscal Así y es. tu orden de cumplimiento. Su Ya con opinión. esos dos documentos, opinión de cumplimiento, ya con esos dos documentos, ya puedes checar que tienes pendiente y acercarte al SAT Ajá. para poder cumplir. Así es, ¿verdad? o buscar el apoyo de un profesional, que sería aquí en este caso un contador público que te ayude a presentarlas. Que te ayude a presentar las declaraciones y Y ponerte que al puede corriente. pasar algo más problemático, que cuando tú no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales, pues ya no te permite el SAT seguir facturando, te pueden suspender tus sellos digitales para facturar. ¿Qué nos puedes decir? Porque hablando de esto, si tú te inscribes en el SAT, tú tienes que acudir a las oficinas a menos que seas asalariado. ¿Qué nos puedes hablar de la inscripción? ¿Quién se debe de inscribir solo? ¿A quién inscriben? ¿Cómo recomiendas hacer ese trámite? Bueno, ese trámite es personal. Ujú. No podemos mandar a nadie, pues hay los documentos que te soliciten, hay que anexarlos y en ese momento se hace el trámite de la contraseña para poder acceder a tu sistema, se da de alta el buzón tributario y también se hace el trámite de la firma electrónica. De la firma electrónica, porque sin la firma electrónica no puedes hacer nada. Bueno, con contraseña en determinados casos se pueden hacer algunos trámites, pero sí es necesario tener la contraseña y la firma electrónica. La firma electrónica. Entonces, si alguien debe darse de alta individualmente porque percibe ingresos y no es un asalariado, debe de acudir al SAT con la documentación necesaria y darse de alta. Ajá. Una vez que se den de alta, le van a dar su firma electrónica. Le van a dar tiene que llevar una USB y ahí le van a dar el certificado con el que va a entrar a presentar sus declaraciones. Va a tener ya su buzón tributario, ahí va a recibir las notificaciones de la autoridad. De la autoridad. El que no significa que porque no abro mi correo esa es una parte no estoy muy importante. notificada. Ajá. O sea, al pasar 4 días ya se considera notificado, abras o no abras el archivo del buzón tributario. Esa parte es muy importante. ¿Y qué pasa con las multas? Porque ahí te está notificando ya si existe alguna irregularidad o alguna infracción en la declaración no presentada. ¿Qué pasa con esas multas? ¿Las tienes que pagar? Las tienes que pagar, sí. ¿Sí? Ahí sí se tienen que pagar y si hay pendientes impuestos que pagar, pues también con sus ¿Cómo me daría asesores. cuenta de que tengo pendiente en el SAT? A través de la opinión de cumplimiento que decíamos ahorita. Ok. Ese documento generó la opinión de cumplimiento y ahí me va a decir, ¿sabes qué? No es positiva, es negativa. Y entonces debes la declaración anual de acá, debes el IVA del mes tal. ¿Y tienes que acudir al SAT para que te den esa opinión de cumplimiento? No, esa tú entras, por eso es importante tener y no perder los archivos que tenemos para acceder a la plataforma del SAT. A la plataforma. Oye, qué parte importante, porque te das de alta y hay que tener un acceso. Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues un mito que nosotros tenemos del SAT ¿es verdad que el SAT cobra impuestos por los depósitos que nos familiares o cualquier persona en nuestras cuentas? Pues es un mito a medias, porque voy a decir por qué. Okay. Porque yo puedo depositarle a mi hijo dinero y ese dinero no le van a cobrar impuestos a mi hijo. O mi hijo me puede depositar a mí y tampoco. Entonces, entre padres e hijos, familiares directos, ascendentes y descendentes, podemos hacer depósitos sin que se consideren ingresos. Pero hay que tratar de ponerle ahí pues de que es sustento, es para alimentos,
no poner palabras que sean bromas y que se presten a alguna que llame la atención, por decir, del SAT, porque luego ponen cada cosa en los conceptos. Porque yo he visto que hay personas que nomás le ponen yo, o pago de tarjeta, o regalo para mi hijo, no sé. Bueno, regalo para mi hijo a pasa, la transferencia. pero hay otras cosas que ponen que dicen, no, pues no quiero comentar. Digas, pero bueno, hay otras cosas que, entonces en el concepto es muy importante que le entre pongas esposos también, entre esposos también. Okay. Entonces hay que revisar muy bien lo que pongas en el concepto cuando haces la depósito, transferencia. así es. Para poder que nos evitemos problemas y conservar los comprobantes. Así ¿verdad? es, sí. Pero fíjate que hay otra cuestión que también me preguntan mucho. ¿Se pueden congelar las cuentas bancarias por el SAT? Sí. ¿Sí? Sí, cuando, por decir, nos están haciendo una auditoría y no entregamos documentación en repetidas ocasiones, pues nos pueden congelar las cuentas. ¿Y congelar una cuenta qué quiere decir? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué alcance tiene? Que yo no puedo ni depositar, ni transferir, ni mover nada del dinero que yo tenga ahí. Si yo tengo que pagar salarios, no voy a poderlos pagar si le tengo que pagar el salario a alguien. O sea, esa cuenta no se va a mover. Hay medios de defensa, hay otras situaciones donde los contribuyentes pueden defenderse. No es el común de que te congelen las cuentas, para que no se asusten, porque no es en todos los casos y que no piensen, me van a congelar las cuentas porque debo un mes. O sea, no es así. No. Pero sí tiene que haber una circunstancia. La facultad. Tiene la facultad, la autoridad para congelar. O sea, la facultad sí la tiene, pero es una circunstancia que podríamos decirle grave hasta cierto punto, que es el análisis justificada de tu situación. Y notificándolo. Pero aún así también vas a tener un medio de impugnación en el cual digas, derecho. Efectivamente me congelaste la cuenta, pero la podemos liberar si hay alguna otra circunstancia. Así es. Ahora, otra cosa importante que a mí me han preguntado, ¿qué pasa si, y una amiga se sacó un premio, qué pasa si se sacan un premio, una rifa o recibes una herencia? O sea, ¿esto tiene alguna obligación fiscal? Bueno, en el caso de los premios, generalmente, por decir, si son de la Lotería Nacional o de los sorteos que conocemos, o del casino, le retienen, ahí mismo te retiene, el casino te retiene el impuesto. Directamente y ellos lo pagan y ellos reportan que te entregaron un premio. Entonces, pero ahí en ese caso tienes una cantidad de dinero que ellos te dan posiblemente en efectivo. Sí. Y luego tú vas y lo depositas al banco. Bueno, si ¿Con qué justificas? Pues no sé qué comprobante, o sea, deben de darte un comprobante donde te entregaron ese premio, porque el banco te va a preguntar. O sea, el banco te va a recibir si le das un depósito en efectivo, pero ellos están obligados, las instituciones bancarias, a reportar todos los depósitos mayores a 15,000 pesos. ¿Mayores a 15,000 pesos? A 15,000 pesos en efectivo. Entonces. ¿Y si son por transferencia? No, ahí no. Ahí no. Pero el banco sí te pregunta, y ese reporte obviamente el banco lo manda al SAT. En el caso de efectivo, de efectivo, sí. Sí tienen, o sea, están obligados a avisar. Entonces, si yo voy a hacer un depósito, dejo la cantidad y presento mi comprobante que te lo dieron en efectivo. Pues a mí me parece un tema que yo creo que vamos a tener que volver a tratar en otra ocasión, porque no entramos a la contabilidad. Estamos viendo solamente cuestiones legales directas con el SAT, pero que sin embargo son básicas. Yo creo que voy a invitarte para otra ocasión, para que podamos despejar otras dudas, porque estoy viendo que a mí me han preguntado, por ejemplo, qué pasa con los negocios digitales, qué pasa con los ingresos que se tienen en ese tipo de, por ejemplo, los que se manejan igual en Facebook y los que se manejan en otras redes sociales, qué pasa si eso lo supervisa el SAT. Yo creo que ese tema lo vamos a tener que tratar en la siguiente. Yo quiero agradecerte porque el tiempo se nos fue volando, que estuvieras aquí con nosotros, agradecerle a la contadora Araceli Valdés que estuviera aquí con nosotros. Me gustaría, antes de despedirme, que pudiera darnos una recomendación para todos los radioescuchas. ¿Qué podrían hacer para evitar problemas con el SAT? Bueno, gracias por la invitación. Aquí estoy muy contenta contigo. Pues la recomendación sería lo que comentamos hace un momento, la prevención ante todo. No esperarnos a que suceda algo que te requiera la autoridad para buscar un contador. Mejor, si tú sabes que no vas a poder
controlar tu operación porque no conoces el régimen fiscal, busca el apoyo de un profesional. O sea, si nos enfermamos, no nos curamos solos, o sea, tenemos que ir con el doctor. Entonces aquí sería más que todo la prevención. Y también es una forma de protección de tu patrimonio. Así es. Porque tú estás protegiendo otro patrimonio. Pues bueno, le agradezco mucho a la contadora Araceli que haya estado con nosotros, sobre todo porque una gran amiga y para mí una excelente profesionista en materia contable, y pues la comprometo para que esté con nosotros en la siguiente, porque toda esta información que nos diste es muy valiosa y hay que recordar que nuestras obligaciones fiscales hay que cumplirlas para evitar multas, problemas legales. Así que muchísimas gracias, Araceli, por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, y pues que manden las preguntas si tienen algunas dudas para incluirlas, como dices, en el siguiente. Y voy a decir una frase que decía un maestro que yo tenía, que sonreír no causa impuestos. Sí, me encanta esa frase. Pues bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Soy Irma Oliva y esto fue Contrato Legal. Contrato Legal con Irma Oliva, el derecho sin tecnicismos, para que lo uses y lo ejerzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.